Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimados participantes a este webinar que esperemos sea de utilidad para todos ustedes. Me presento como me dijo Cristian, y ante todo saludo y agradezco la oportunidad que me brinda la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, del MINSA, y a su equipo de seguridad y salud en el trabajo por esta oportunidad de poder acercarme a ustedes y tratar un tema tan importante, tan relevante para todos nosotros, que es el estrés laboral. Cómo entendemos el estrés, eso tendríamos que verlo ahora en el transcurso de la exposición, porque quizás para muchos no es algo tan claro, como que todos decimos que estamos estresados, pero al mismo tiempo no tenemos tan claro a qué nos referimos cuando hablamos o nos referimos o mencionamos la palabra estrés. Entonces vamos un poco a ir captando y definiendo algunas ideas y aterrizando conceptos para poder tener mayor exactitud en este concepto. ¿Podríamos pasar a la siguiente, por favor? A ver, muchas gracias. La agenda es la siguiente. ¿Qué son los riesgos psicosociales y cómo los podemos reconocer? ¿Qué es el estrés laboral y cómo nos afecta? ¿Y cuáles son las técnicas de autocontrol? Pero antes vamos a hacer también un preámbulo, porque en todas las clases, webinars que vengo dictando siempre, primero tenemos que hacer una introducción para poder llegar a fondo al tema principal. Siguiente, por favor. Entonces vamos a contar una historia que de pronto no vayan a tomarlo como algo personal, porque realmente no es una persona que yo conozca. Si hay alguna coincidencia con la vida real, pues será meramente una coincidencia. Pero de pronto, esta historia podría resonar en ustedes. Un día cualquiera en la vida de Rosa. Rosa es una chica, una señorita, una trabajadora, una mamá, una madre de familia, que tiene dos hijos pequeños, más o menos la historia es esta, tiene dos hijos pequeños, tiene un esposo que está de viaje, tiene su mamá que vive con ella y que cuida a sus nietos, o sea, a los hijos de Rosa. Y Rosa se levanta todas las mañanas apuradas con el sonido de la alarma. 5 de la mañana suena la alarma, prepara su lonchera, entra a la ducha. Hay días que no entra a la ducha porque no tiene tiempo, de repente está muy cansada, deja las cosas listas, sus hijos estudian remoto y todavía están durmiendo. Ella no se despide de nadie, sale corriendo de la casa, corre al paradero, sin desayuno, la mayoría de las veces sin desayuno, sin peinarse, y llega al paradero a 6:15. Ahí, déjalo por favor, ahí, excelente, gracias. 6:15 de la mañana, llega al paradero, sigue ella corriendo. Si pasa a las 6:15, el bus llega lleno. Ella sabe que tiene que llegar antes de esa hora. Y el trayecto es largo, ella duerme, es una persona que está cansada permanentemente, pero bueno, ahí está siempre sobresaltada, despertándose cada paradero a ver si ya llegó a su institución. Después pasa de unos minutos, pasan unos minutos y llega al paradero y por fin baja y entra ¿dónde? A su institución. Siguiente, por favor. Después, en el centro laboral, ¿qué hace esta señora? Corre a marcar, porque de todas maneras quiere ella llegar temprano, no quiere pasarse ni un minuto de la tolerancia. Sigue, deja sus cosas, entra a los servicios como muchos hacemos, se maquilla, posiblemente se lava, algo más, ingresa a la oficina y encuentra la nota de su jefe que le dice que le dejó algo el día anterior. Habían 3 encargos. Ella iba a desayunar, ya no lo pudo hacer. De pronto suspende su desayuno y empieza a avanzar. En ese momento no llegan sus compañeros todavía y aprovecha que no hay interrupciones, que no hay muchas llamadas. Está en ese plan y de pronto pues van llegando sus compañeros, empiezan a pedirle información, le mandan correos, le mandan mensajes de WhatsApp, van y le solicitan una y otra cosa. Ella es una asistente del área y ella se satura, corren las horas, 10, 11 de la mañana, no desayuna, no termina las labores, los encargos de su jefe. Finalmente, ¿qué pasa? Esta señora Rosa, llega cuando piensa que ya terminó, porque por fin acabó los 3 encargos que le dejó el jefe el día anterior, le llegan expedientes. Tiene que darles trámite y en eso la llaman a reunión y siente que no puede con todo lo que tiene que hacer, le falta tiempo. Así llega la hora de almuerzo. Ella sabe que el tiempo está exacto, está justo. No tiene muchos minutos, muchas horas para hacer sus labores. Sin embargo, ella se apura. Almuerza en 10 minutos frente a la computadora, como muchos hacemos, frente a la computadora.
mientras come va mirando sus documentos, sus correos, por ahí ve una o dos noticias y no se puede distraer. No termina el horario de refrigerio, ella está continuando con sus labores. Tiene mucha ira, tiene mucha frustración, cólera, como le llamemos. Así es como pasa el tiempo, llegan sus compañeros, de repente los más tóxicos, le empiezan a decir cosas, no le gusta, se atolondra. En ese momento siente que, a pesar de todo, termina las labores. Pero ojo, no era la hora de salida, recién eran las 5:15, ella salía a 5:30. En eso llega su jefe y le dice: Rosa, viene un encargo de la alta dirección y necesito que esto lo saquemos ya, este informe. Ella siente que el tiempo no le da y le dice: pero esto, ¿para qué hora estaría listo? Y el jefe le responde: bueno, tú organízate, pero mañana a primera hora lo necesito y debe estar listo. A buen entendedor, ella supone que el único tiempo que dispone es ese momento de la tarde. Por lo tanto, tendría que quedarse para terminar el encargo del jefe. Y así pasa el tiempo y Rosa sale de la oficina 10:15 de la noche. Siguiente. Siguiente, por favor. Es en ese momento que, saliendo del trabajo, hay movilidades de la institución. De repente en eso se parece al MINSA. Hay movilidades que los lleva a sus centros laborales y ella coge una movilidad. Pero vaya, no es la única. Hay más personas. Hay 3 personas más que también están en la movilidad y que también salen a esa hora. Y en eso ella se da cuenta que ella era la última en ser dejada a su domicilio por la distancia, por la lejanía de donde vivía. Es así como ella llega a las 12:45 de la madrugada. Ya era el día siguiente. Llega a su casa, sus hijos durmiendo, su mamá también estaba cansada durmiendo, sus hijos le dejaron una nota. Su hijo menor le dice: mamá, quiero que me ayudes a colorear mi trabajo, pero él la esperó y ella no llegó. Su otro hijo le dice: mamá, me avisaron de que teníamos que pagar la pensión. Y entonces ella se empieza a sentir aturdida. Es allí donde empieza a creer que, a pesar de que ella hizo muchas cosas en el día, siente que incluso le faltó más tiempo de atención con su familia. Y es así como se tomó una pastilla para dormir, pero aún así tiene problemas para dormir. Su esposo no estaba en la casa porque había viajado, su mamá tampoco estaba en la casa, y lo cierto es que esta realidad que esta señora Rosa vivía hace que se sienta frustrada, molesta, llora, siente que no puede continuar. Va a su dormitorio, intenta descansar, pero se acuerda de algo: la alarma tenía que sonar otra vez a las 5 de la mañana. Y es así entonces como ella, tensa, llega a dormir. Nuevamente el día siguiente se levanta temprano, porque tenía que llegar temprano para presentar ese informe a su jefe. Nuevamente un día agitado, todo con sobresaltos. Entonces, ese ciclo se repite una y otra y otra y otra vez. Yo les pregunto acá en el chat a las personas que están en este momento en la sala: ¿a alguien de ustedes les resuena la historia de Rosa? ¿Les parece conocida? ¿Les parece familiar? Sí, dice Verónica. Ok, sí, dice Verónica. ¿Alguien más que quiera compartir? Porque lo que les he mencionado es una historia de alguien ya muy exagerado. ¿Ustedes creen que es exagerado? ¿O creen que haya personas que sí, por lo menos de vez en cuando, viven esta realidad? Por ahí, yo conozco algunas personas que sí. Por ahí conozco, exacto, Robert. Yo también conozco casos, quizá con otros nombres, pero de que hay personas así, sí las hay. Sí, esa realidad extrema. Correcto. Muy bien, gracias. Gracias. Conoces casos, Verónica. Muy bien. Continuamos entonces. Gracias, gracias. Me está apoyando Cristian en esto. Discúlpeme que mi computador no podía reproducir la PPT. Continuamos. Entonces, sigue, por favor. Seguimos ahí. ¿Qué nombre? Ahí todavía no le des clic. Gracias. ¿Qué nombre le pondrías a la historia? A ver, pongan ustedes, sean creativos, y esto también sirve para disminuir el estrés, empezar a dejar fluir nuestra creatividad. ¿Qué nombre le pondrías a la historia de Rosa? A ver, piensen. Si ustedes fuesen los autores de una novela, ¿qué nombre le pondrían? El día a día. Me gustó. El día a día, está bien. Vamos a premiar intervenciones. A ver, ¿quién más? El día a día, dice Robert.
Toda la vida lo mismo. Ok, toda la vida lo mismo. Como que se hace un círculo vicioso, ¿no? Cruel rutina, dice. Ok, la rutina del estrés. Ah, cruel rutina, ok, ya, si no había entendido. Cruel rutina, sin vida. Wow, sin vida. ¿Qué más? A ver, fluyan, fluyan. Ustedes, ese es un ejercicio mental. Una de las cosas que nuestro cerebro necesita es ponerse en marcha, ejercitarse. Cuando nuestro cerebro está solamente rígido y acostumbrado a un solo tipo de rutina, es cuando también empezamos a generar más estrés, más cortisol, nos volvemos más tensos. Entonces, empecemos a generar ideas. La responsabilidad en versión estrés. Ok, Liliana Torres, muy bien. La vida caótica de Rosa, muy bien, Joana, excelente. Bueno, entonces vamos compartiendo. Yo le puse hasta 3 títulos para que ustedes a ver qué opinan. Podría poner, por favor, la primera. A ver, Cristian. Ahí está. Rosa la estresada. Un poquito fácil, ¿ah? Así, sin mayor, sin mucho condimento. Rosa la estresada. Ponemos el segundo a ver qué le puse ahí, perdiendo el control de su vida, dice. Nacida para sufrir, está bonita, nacida para sufrir. Un poco suena a unas novelas antiguas, ¿no? Que pasaban, ¿no? El derecho de nacer o algo así. Bueno, esta es nacida para sufrir. A ver, una más, por favor. Ahí tengo una tercera. La mártir Rosita, ya, con cariño, ¿no? La mártir Rosita. La persona que nació para ser sufrida, para que esta es la vida que me tocó vivir, así son las cosas, ¿no? ¿Cuáles son las frases que nos acompañan cuando tenemos una vida así, totalmente cíclica, repetitiva? ¿Qué frases nos acompañan? ¿No? Exacto, Luz, justamente porque ella quiere. Vamos a hablar de eso, no te preocupes, vamos a hablar sobre en qué casos elegimos y en qué casos aceptamos una realidad, ¿sí? Muy bien, correcto, gracias. Adelante, por favor, siguiente diapositiva. Entonces, antes de pasar a los conceptos, porque hay muchos conceptos que vamos a revisar de manera breve, la pregunta del millón, yo diría yo la pregunta que tendríamos que todos hacernos cuando entramos a trabajar a un lugar, cuando salimos, ¿para qué trabajamos? La pregunta es, ¿para qué trabajamos? Me gustaría que todos pongan en el chat cuál es la razón de ser de tu trabajo, de tu labor en ese lugar a donde tú prestas servicios. ¿Para qué trabajas? Por desarrollo personal, dice Robert. Perfecto. Sería bueno que me precises algo más. ¿A qué te refieres con desarrollo personal? Aunque yo lo puedo entender a la mitad, si pudiera ser más preciso. A ver, trabajo para tener una mejor calidad de vida, dice Verónica. Correcto, mejor calidad de vida. Ok, bacán, muy bien. Sería bueno que también me precises exactamente para ti qué es calidad de vida, pero también se puede presumir. Para desarrollarme, aprender y aprender día a día. Ok, Luisa, en tu caso lo estás enfocando más al aprendizaje y es válido. Luz dice, para sentirme bien y contribuir en el bienestar del ciudadano. Uy, me gustó mucho eso. Me gustó mucho eso, ¿saben por qué? Porque ustedes son gestores públicos. Ustedes son servidores públicos, ¿cierto? Y en ese sentido, una de las cosas que debemos darnos cuenta, porque yo también he trabajado en el Estado, para el Estado, quiero decir, una de las cosas que debemos darnos cuenta, quienes hemos dado servicios o dan servicios al Estado, es que estamos brindando un servicio al ciudadano. Le tenemos con nuestro trabajo que agregar valor a la vida del ciudadano. Ese es un tema importante, muy bueno. Realización personal y profesional para sentirme, no, ya lo leí, porque me sentiría desarrollada y profesionalmente útil y sumaría en el progreso a mi país y a mi familia. Excelente. Esta es una visión todavía más amplia, ¿no? Porque es el beneficio para tu país, para los tuyos y para todo el país, correcto. Ahora, tú dices, pero no, pero si mi trabajo es algo insignificante, nadie me conoce, pero no, tu labor dentro de tu institución es un ladrillo más. Una torre que le falte un ladrillo probablemente se pueda caer en algún momento. O sea, tu labor es importante. A veces no es visible para muchos. Sin embargo, eso que tú realizas, tienes que darte cuenta cuánto valor agregas a la institución y a los ciudadanos, en el caso de los funcionarios públicos, en el caso de los privados, a los clientes, ¿no? ¿Cuánto valor les agregas y realmente cuánto tú te has enamorado de tu labor, de tu trabajo? Tú mismo o tú misma. La pregunta es, ¿le ves valor a lo que haces? ¿Realmente le encuentras el valor
o simplemente es algo que tú dices, bueno, lo tengo que hacer por necesidad. Ese es el punto. Sustento económico, ok, José. Desarrollo personal y una ayuda al ciudadano, ok, lo estás viendo de manera integral, muy bueno. Para dar una mejor atención a los usuarios, dice Florencia, excelente, muy bien. Seguimos entonces, estamos autorreflexionando un poquito sobre el trabajo y vamos a ver algunas cositas interesantes sobre ello, porque hablar de trabajo es hablar de algo mucho más allá que una simple función dentro de un MOF, ¿no? Hay mucho más que eso. Autoconfróntate, entonces. Ahora, la otra pregunta, ya no solamente para qué trabajas, sino, ¿eres feliz en tu trabajo? Pero así, pónganse la mano al pecho y respondan. Y no pasa nada porque estamos hablando de algo que todos deberíamos autoconfrontarnos día a día. ¿Eres feliz en tu trabajo? Es la gran pregunta. Sí, me gusta lo que hago, dice Robert. Muy bien, excelente. A ver, ¿quién más puede decir, eres feliz? De repente eres medianamente feliz. O de repente estás en el camino. Sí, soy feliz, pero sé que puedo serlo más, dice Verónica. Muy bien, excelente, excelente. Ahora, ojo, que darle la connotación de felicidad a algo también es muy subjetivo, ¿no? Porque cada uno tiene una perspectiva diferente desde su propio observador de las cosas. Pero está muy bien. Si tú consideras que el trabajo te hace feliz, está bien. Me encanta mi trabajo, dice Víctor. Qué bueno, excelente, muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más puede precisar algo acá? Me encanta mi trabajo, sí soy feliz con mi trabajo en el MINSA, dice ya Geraldini, le pone nombre propio, excelente. Soy feliz porque me he decidido serlo cada día superando retos y desafíos. Buenas tardes, no siempre, cuando veo injusticias o recarga laboral en mi persona frente a los demás, dice Jesse. Perfecto, Jesse. Excelente lo que dices, o sea, está diciendo algo muy sincero también, ¿no? Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que sucede, ¿sí? Son cosas diferentes a veces. No siempre lo que sucede a mi alrededor es lo que yo espero. Eso sí, estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Dice José Miguel, me siento contento con ayudar, pero creo que él tendría un mayor potencial, además se ve cada gestión. Excelente, muy bien, gracias, gracias, muy buenas respuestas. Seguimos entonces con las diapositivas, por favor. Continuamos con la siguiente diapositiva. Listo, acá vamos a hablar sobre trabajo, porque todo el mundo dice, sí, mi trabajo, yo trabajo, me gusta mi trabajo, no me gusta mi trabajo, bueno, en fin, de todo. Pero la pregunta es, ¿qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? Y entonces allí vamos a hacer un poquito filosófico, vamos a entrar un poco al análisis etimológico de la palabra, porque si nos ponemos a definirlo así como per se, el trabajo es simplemente llegar a cumplir funciones, satisfacer digamos, las expectativas de nuestros superiores y los objetivos de la institución, ¿no? Por ahí podría ir el concepto, pero en sí, ¿de dónde viene la palabra trabajo? Y la palabra trabajo pues se remonta a la antigua Roma, ¿no? O sea, el concepto en sí es un concepto muy antiguo y es muy interesante esto, ¿no? Y en realidad entre la palabra trabajo no era una palabra que precisamente implicara un esfuerzo valorado, un sacrificio que debe ser reconocido y recompensado, no. El trabajo en su primera connotación, en su primer significado, cuando en la antigua Roma hablaban de trabajo, hablaban de la palabra tripalium, como dice allí, y tripalium era un instrumento, era sí, un instrumento compuesto por tres palos, digamos, ¿no? Tres varas, tres palos, que se cruzaban entre sí, y la persona se ponía allí y prácticamente eran como estacas, ¿no? En la cual esa persona era prácticamente obligada a hacer algo, pero a través de un, de una manera no precisamente la más adecuada, sino más bien era una tortura para ese trabajador bajo digamos, ese instrumento que le ponían, ¿no? Que era el tripalium, o sea, eran tres palos, ¿no? Y esa persona tenía, el verbo era tripaliare, quiere decir, o sea, trabajar, pero en los tres palos justamente, ¿no? Era un trabajo sufrido, era un trabajo de sacrificio, era algo que lo hacía no necesariamente, digamos, de buena voluntad, sino más bien en contra de su voluntad. Era algo que era una actividad asociada al sufrimiento, era una actividad asociada a decirte, bueno, ahora lo vas a hacer, así te cueste. Esa era la concepción de la palabra trabajo, y es así como nace esa palabra. Entonces, ya viéndolo así, sería bueno cambiarle el nombre a la palabra trabajo, ¿no? Debería ponerle algo más bonito, de repente.
recompensa laboral, de pronto actividades, no sé, agregar valor a la organizacional, ¿no? Debería haber otro nombre, porque si tú te remontas al verdadero concepto y significado de la palabra trabajo, nos vamos a dar cuenta, nos vamos a ver con este concepto, que es el original. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dice R. Cueva, me siento feliz de poder ayudar con mi labor diaria y la mejor satisfacción de haber logrado apoyarlo con lo que requería. Excelente, muy bien, excelente, gracias. Siguiente, entonces, miremos, después de haber recorrido un poco la palabra trabajo, vamos a ver que hay varios componentes en nuestro ambiente de trabajo, ¿no? O sea, no, cuando hablamos de trabajo, no solamente lo que hacemos nosotros, sino hay muchos factores, hay muchos componentes, hay muchos elementos, ¿no? Que están en el ambiente, en los diferentes ambientes. El ambiente físico, ¿no? Que normalmente es lo que nosotros podemos coger, lo que es tangible y que nosotros por lo general requerimos un espacio agradable, ¿no? Un espacio en el cual pues yo sienta, por ejemplo, que hay una buena iluminación, perciba que la temperatura es la ideal, la correcta. El ambiente físico también debe ser un ambiente donde yo pues esté en un lugar relativamente amplio, por lo menos no tan ajustado en el espacio, ¿no? O de pronto pues no cerca a lugares donde se emanen pues olores desagradables o ruidos molestos. Ese tipo de cosas son importantes, porque muchos dirán, no, pero el que trabaja bien trabaja donde sea, pero no. Definitivamente el factor ambiente, el factor físico sí influye. El ambiente psicológico es lo que vamos a ver ahora justamente, todo aquello que nos afecta mentalmente y que obviamente y que definitivamente también nos afecta en la parte emocional. El ambiente tecnológico porque tiene que ver con toda la tecnología que se dispone para que tú puedas ejercer de una manera más productiva tu trabajo, ¿no? Tu función. El ambiente ergonómico que tienes que ver, como ustedes bien lo saben, con todo aquello que nos permite cuidar, mantener nuestras posturas, cuidar nuestra salud física, corporal, ¿no? Que nos ayuda a mantenernos, pues, bien y que no lleguemos a la casa, pues, llenos de dolores, llenos de malestares físicos, ¿no? Y el ambiente productivo, ¿no? Que tiene que ver con todo el entorno en general, ¿no? Y todos los, qué sistema, de qué manera te has organizado, ¿no? Como institución, como organización, para que los trabajadores se sientan satisfechos con sus labores. Entonces, continuamos, por favor. Hay muchas aristas por las cuales podemos analizar entonces todo este tema, ¿no? Entonces, un estudio reciente en el Perú llegó a la conclusión de que de las personas encuestadas, que era un grupo bastante numeroso, el 76% no estaban felices con su trabajo. Y tan solo el 24%, que equivale a un poco menos de la cuarta parte, sí estaban felices o satisfechos. Bien. Podemos ver la siguiente, hay un clic ahí más, hay una imagen más que va a aparecer. Ok, ahora sí. Y cuando les hacen las preguntas a las personas, ¿qué es lo que les motiva a trabajar mejor? El 65% decía que era por su familia, ¿ok? Hay una sensación de que cuando tú trabajas, de alguna forma tienes que ser proveedor y está bien, es parte de la vida, ¿no? Que no solamente trabajes para ti, sino para los tuyos. Todos tenemos una familia. Hay un audio, por favor. Gracias. El 14%, mi sueldo, dice, ¿no? Otra persona dice por mi sueldo. El 5% decía porque me da miedo quedar desempleado. Y ese es un punto importante. Esa palabra miedo, tenemos que analizarlo bien. Porque en el fondo, todos tenemos un miedo. Un ratito, por favor. A ver, no sé si hay un problema con audio. Gracias. El 4% dice, mi jefe es un muy buen líder, ¿no? ¿Ok? O sea, pero miren, 4% del 100 es bastante poquito. O sea, no hay muchas personas que reconozcan a sus jefes como líderes y eso es preocupante. No por los trabajadores, sino por los líderes. El 3% dice los beneficios de mi empresa.
por los beneficios de mi empresa también. Entonces, muy pocos beneficios por lo visto. El 2% decían, mi empresa me retribuye los logros. Prácticamente nada. Y el 7% simplemente no sabían por qué. O sea, es como que no me gusta mi trabajo o sí me gusta, pero no saben por qué. Entonces, ahí tenemos que darnos cuenta qué es lo que nos motiva, ¿no? Siguiente, por favor. Pero definitivamente la familia está por encima de todo y la remuneración, ¿no? Como decía el gran Schopenhauer, decía lo siguiente, Schopenhauer, perdón, el mayor error que un hombre puede cometer es sacrificar la salud por cualquier otra ganancia. O sea, la salud tiene que estar primero, la salud ante todo, como dice, ¿no? Todo lo demás es importante, pero la salud es indispensable, ¿sí? Hay una gran diferencia entre importante e indispensable, ¿sí? Indispensable, exacto, Verónica. Indispensable es algo que si lo pierdes, pierdes todo, así de simple, ¿no? La salud es indispensable y para salvaguardar nuestra vida. Entonces, cuando nos hemos visto afectados, por ejemplo, con la COVID-19, y acá muchos hemos tenido ya la enfermedad, yo he tenido también la enfermedad de una manera bastante aguda, entonces nos damos cuenta que sin la salud no puedo hacer otra cosa, no puedo trabajar, no puedo generar negocios, no puedo irme de viaje, no puedo comprar artículos de lujo, no puedo ni siquiera salir a comer a la calle, ¿no? Cuando estás con la salud tan resquebrajada, postrado en una cama, lo único que quieres es sobrevivir para hacer aquello que dejaste de hacer. Entonces, la salud no puedes sacrificarla por cualquier otra ganancia. Y eso sí sería bueno que todos tengamos claro, ¿no? A veces nos llenamos de trabajos, ¿no? Sí, pero me cachueleo por la tarde, por la noche, y en eso, y estás en una y otra labor, finalmente terminas saturado, terminas definitivamente ya con los tiempos totalmente cerrados, ¿no? Al tope, ya no tienes espacios, y es allí donde te das cuenta y dices, ¿qué estoy haciendo? Siguiente, por favor. Muy bien, entonces estamos haciendo todo un análisis y acá justamente decimos, ¿no? Realmente somos conscientes, disculpen, ahí faltó una N, somos conscientes del cuidado de nuestra salud, es la pregunta. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? Si nosotros nos queremos a nosotros mismos, pero más que eso, si queremos a nuestra familia, si valoramos lo que tenemos, la vida que tenemos, es realmente coherente que nosotros excedamos nuestras fuerzas, de pronto nos exijamos más y tengamos que hacer cosas que extralimiten nuestras capacidades, entonces tu cuerpo te avisa, cuando tu cuerpo se enferma, así como cuando te da una fiebre, y lo que tu cuerpo hace es reaccionar, es actuar, es defenderse de la fiebre, perdón, de la enfermedad a través de la fiebre. La fiebre es una manera de respuesta ante un estímulo externo que ha ingresado a nuestro cuerpo y que definitivamente nos está haciendo algún tipo de deterioro. Y del mismo modo, nosotros debemos ser conscientes que cuando nos enfermamos, especialmente estamos hablando del estrés en el ámbito emocional, en el ámbito mental, tiene que ver con una respuesta que estamos dando ante algo que ha sucedido, ya sea en nuestra mente o ya sea también a nivel externo. Sea cual fuera el estímulo, tenemos que autoexaminarnos y darnos esa respuesta a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es la salud según la OMS, la Organización Mundial de la Salud? La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. O sea, eso lo define la misma OMS. Es un estado completo, dice. No dice es no estar enfermo solamente. Ahí dice, ¿no? Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. O sea, en otras palabras, estar sano para la OMS, la salud no es no estar enfermo, sino estar plenamente sano, en un estado de completo bienestar. Y el equilibrio es así, ¿no? Total. Estoy bien físicamente, puedo hacer actividades, puedo correr, puedo escribir, puedo saltar, puedo manejar máquinas al mismo tiempo, emocionalmente, que ese es un factor que muchas veces es silencioso, porque muchos nos hemos acostumbrado a decir estoy bien, ¿no? ¿Cuál es la respuesta típica cuando te preguntan ¿cómo estás? Bien. Y eso les enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Cuando te digan ¿cómo estás? Tú tienes que decir que estás bien. Y dices, sí, estoy bien, pero en realidad, como dicen, la percepción va por dentro. Entonces, no somos a veces sensatos en decir cómo nos sentimos. Pero también es importante el aspecto social, porque sabemos que no somos personas únicas que estamos acá en este mundo solamente para
vivir para nosotros, sino que nos interrelacionamos. Somos seres sociales. Por naturaleza, el ser humano ha venido al mundo para interrelacionarse con los demás. Si tú haces un negocio, ¿a quién le vendes? A otras personas. Si tú trabajas en un lugar, ¿para quién haces el servicio? Para que otra persona te lo valide. Finalmente, en todo contexto de la vida, la parte social es fundamental. Pero eso sí, si tu parte psíquica, si tu parte mental está afectada, definitivamente tus relaciones sociales también se van a ver afectadas. Bien, entonces seguimos, por favor. Y con ese marco vamos a entrar ahora sí a lo que son riesgos psicosociales y factores psicosociales. Vamos a hacer un poquito de conceptos sobre estos temas tan importantes, primero hablando de factores psicosociales, ¿no? Y esto está enmarcado en la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su reglamento, Decreto Supremo 005-2012-TR, ¿no? En el cual reconoce la existencia de agentes psicosociales como parte de los riesgos presentes a las entidades laborales. Bien, agentes psicosociales, los que el empleador debe prever. O sea, ojo, acá no es un tema solamente de darle una mirada por parte de los trabajadores que nos vemos afectados, sino que es algo que los empleadores, que los directivos, que las altas instancias de las instituciones tienen que velar. Un trabajo de corresponsabilidad. Acá tenemos que ver lo que el empleador debe prever a fin que su exposición de los trabajadores no genere daños en su salud. ¿Ok? Entonces ahí se tiene que hacer una política por un lado, ¿no? De prevención y por otro lado ya definitivamente de intervención ya a nivel de corregir y mejorar aquellos aspectos que están funcionando mal. Al menos el 80% de los accidentes laborales tiene como causa principal el comportamiento humano. Muy bien, entonces ahí estamos dándonos cuenta que no es precisamente increpar la responsabilidad al gobierno, a X cosas, ¿no? Externas que quizás no tengan que ver con las personas. No, las organizaciones per se están compuestas por seres humanos y todos los seres humanos tienen que, por un lado, trabajar de una manera conjunta, enfocados en una visión y tienen que saber relacionarse. Y en ese marco y en ese análisis, las personas, en muchos casos, pese a los años de experiencia, no aprendemos a relacionarnos y empezamos a vivir una vida en automático. ¿Qué quiere decir esto? Trabajamos todos los días bajo un horario, muchas veces por encima del horario, cumplimos el mes, cobramos un sueldo, seguimos el siguiente mes, cobramos otro sueldo, pasa un año, pasan 2 años, pasan tus 5 o 10 años de servicio y al final solamente has estado realizando actividades, claro, de valor, nadie lo quita, pero en muchos casos cayendo en una rutina. El cuerpo, la salud mental, la salud física y la salud mental en algún momento nos van a dar aviso. ¿Ok? Entonces, este concepto lo dijo el profesor Melián Navarro, experto en psicometría de la seguridad ocupacional de la Universidad de Valencia. Ahora, por eso les digo, ¿cuáles son las consecuencias? Los factores psicosociales que afectan negativamente al desarrollo del trabajo y la salud física, psíquica y social del trabajador pueden generar riesgos graves, como por ejemplo el estrés laboral, el síndrome de burnout, que ahora lo vamos a ver, la violencia laboral, el moving, acoso sexual, entre otros. Y además causan, este es el punto más importante, ¿no? O sea, el daño que te va a causar va a ser un daño de índole psicológico, fisiológico y social. O sea, finalmente va a dañar tu mente, que es tus emociones, tu condición física, que ya no va a ser la misma de pronto si seguimos en ese mismo ritmo, y además tus relaciones interpersonales, ¿no? Qué interesante es poder analizarlos desde esta perspectiva. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver que existen niveles de intervención, desde el plano individual y desde el plano organizacional, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿realmente hacemos algo al respecto? Por ejemplo, en el plano individual tenemos las pausas activas. Estimados, a ver, cuéntenme en el chat, cuántos y cuántas, pues hay varones y damas, de ustedes hacen pausas activas en el día a día? Pero díganme la verdad, pónganme en el chat, por favor. Y si lo hacen, ¿de cuántos minutos lo hacen? O no lo hacen. Si no lo hacen, no pasa nada. Hay que ser francos en ese aspecto, ¿no?
Es recomendado, por ejemplo, cada 60 minutos, otros dicen cada 90 minutos, y bueno, al menos 5 minutos de pausa, ¿no? Puede ser hasta 10, pero no lo hago, no queda... Exactamente, Robert, me gustó tu respuesta. No queda tiempo, no queda tiempo. Esa respuesta me resuena porque es creo que lo que muchos dicen, ¿no? No queda tiempo. Como el aguinaldo, 300 soles eternos, factor psicoemocional. Así es, sí. 300 soles eternos, tienes razón, ¿no? ¿Cuántos años estamos en eso? 5 minutos por cada 3 horas para servir un café, dice María de la Cruz. Claro, tu pausa activa es pararte de tu silla y servirte tu cafecito. ¿Ok? Oh, muy bien, muy bien. Está bien, está muy bien. Hay diferentes maneras, ¿no? También son con los ejercicios en la silla misma, si no quieres pararte, ¿no? Tú puedes hacer ejercitarte, estirar los brazos, estirar las piernas, mover el cuello, y tantas otras actividades que sé que la Oficina de Gestión de Recursos Humanos les ha enseñado más de una oportunidad a todos los servidores del MINSA. Pero vamos a ser francos, la gran mayoría, no quiero generalizar, pero la gran mayoría no lo hace, ¿sí? Eso sí queremos ser sinceros. Cada 20 minutos relajas tu vista, muy bien, está muy bien. Sube y baja la escalera 3 pisos, dice, muy bien, muy bien. Qué excelente. Ah, claro, los que están haciendo trabajo remoto quizás, ¿no? Ya, muy bien. Ah, o no, en la institución te refieres. Ok, también, también. También es válido no usar el ascensor y usar la escalera, ¿no? En la medida que estés bien físicamente, hazlo, hazlo. No hay problema. Si son más de 3 pisos, mejor todavía. Bueno, continuamos entonces. En el plano individual tenemos pausas activas, técnicas de relajación, como ya les dije, ¿no? Que puede ser en tu mismo sitio, puedes pararte, puedes irte de pronto al jardín, si tu institución tiene un jardín, o un lugar abierto donde puedas respirar, donde puedas estar un poco menos cargado, ¿no? Del ambiente. Desconectarte del trabajo fuera de la jornada laboral es muy importante, ¿no? Porque si tú llevas el trabajo a tu casa, entonces no estás descansando, estás trabajando. Tu mente sigue enfocada en el trabajo. Y la pregunta es, ¿en qué momento te desenfocas? ¿En qué momento tú vas a conectarte con quienes te están esperando en tu casa, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, tus hermanos? ¿En qué momento te conectas con tus amigos? ¿En qué momento? Si estás todo el tiempo conectado en el trabajo, ¿no? Entonces, ahí también es un llamado tanto a directivos, a jefes, como a servidores, ¿no? Que tendría que haber un momento en el cual realmente hay una desconexión total. Evitar noticias negativas y entornos negativos. Hoy en día es un poco complicado, a pesar de todo, pero sí se puede, porque sabemos que aún estamos en la pandemia. Y el año pasado, cuando recién iniciaba todo esto, las noticias, no había un solo canal de televisión y un solo medio, inclusive redes sociales, que no hablara del COVID-19. Hoy en día también existe, pero ya como que, no sé si será la costumbre, o lo escuchamos y es como que ya no nos afectara tanto, digamos, o de pronto ya como que hay otro tipo de noticias, pero en un momento sí, era solamente hablaban de eso, y de sus consecuencias, ¿no? Económicas y de todo índole. Entonces, ello definitivamente no ayuda. Si tú vienes estresado del trabajo y te cargas de otro tipo de noticias negativas, lo que vas a hacer es incrementar tus niveles de estrés. Y ser asertivo. Ser asertivo en el plano individual, ¿qué significa? Tener el respeto y la prudencia al momento de comunicarte y de interrelacionarte con los demás, ¿no? Entonces, eso es ser asertivo. Hasta para reclamar algo hay que ser asertivo. Hasta para solicitar incluso un incremento en nuestra remuneración, tenemos que ser asertivos. Es decir, no solamente decir las cosas correctas, sino buscar el momento justo y el lugar justo para decir las cosas. Muy bien. Y también para responder ante, digamos, una palabra o una frase quizás no muy agradable, ¿no? Ese es el plano individual. Y en el plano organizacional también hay niveles de intervención. Los programas de prevención de riesgos laborales, tenemos también el fomentar el liderazgo abierto. Eso es muy importante, ¿no? Que tenga que haber una cultura. Y acá cuando hablamos de liderazgo abierto y comunicación horizontal, estamos hablando de una cultura organizacional. Por eso es que son tan importantes estas evaluaciones, ¿cómo le llaman? Estos test, estas intervenciones, estas consultorías en clima laboral y midiendo la medición del clima y de la cultura organizacional. Porque mientras la cultura organizacional sea más transparente, más abierta, más consolidada, entonces las personas saben a qué van, saben a dónde apunta todo. Hay más integración, hay mejor comunicación, hay mejores relaciones.
Por otro lado, reestructurar los puestos laborales, ¿ok? Siempre es bueno, ¿no? Dar una mirada, de pronto existen puestos que tienen demasiada recarga laboral y en otros no tanto, ¿no? Habría que un poco, siempre hacer una mirada, una revisión. Estandarizar los estilos directivos es muy importante, ¿no? Vuelvo a decir, ¿no? Que tenga una cultura estandarizada y revisar con frecuencia las jerarquías y las funciones establecidas. Muy bien, entonces seguimos, por favor, estimado Cristian. Muy bien, entonces, a nivel de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, para la OIT los factores psicosociales son las interacciones entre el trabajo y su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo. Ojo, muchas veces a las instituciones solo les interesa o solamente se enfocan en cómo rinde el trabajador, y eso se llama desempeño laboral. La pregunta es, ¿y después, más allá del trabajo, en el ámbito personal, en otras áreas de la vida, hay preocupación por cómo se encuentra ese trabajador? Ya no como trabajador, quítale la etiqueta de trabajador y ponle como ser humano. Ese es el punto que habría que analizar, ¿no? Entonces, por lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción del trabajo. Definitivamente. Ahí en el círculo azul dice así, repercuten en 3 variables. 1, la salud del trabajador. 2, el rendimiento del trabajador. Y 3, la satisfacción laboral. Son 3 cosas diferentes. O sea, cuando existen estos factores psicosociales y no están, digamos, y no están funcionando de la mejor manera, entonces, ¿cómo nos vamos a afectar? En nuestra salud, integralmente me refiero, ¿no? En emocional, física y social. En el rendimiento del trabajador, porque si tú no estás en las mejores condiciones de salud, entonces no vas a poder producir, no vas a poder rendir, tu desempeño no va a ser el más óptimo y definitivamente eso va a afectar finalmente los objetivos del área, del equipo de trabajo o de la institución. Y además, la satisfacción laboral. Ese concepto de satisfacción laboral es muy interesante, ¿no? Porque ¿qué nos satisface a nosotros? Es la pregunta que nos haríamos todos. ¿Qué nos satisface? Y ahí viene nuevamente la autorreflexión. ¿Para qué trabajamos? ¿No? Entonces entramos siempre a ese mismo círculo. El tema de los factores psicosociales es muy amplio, ¿no? Pero acá justamente vamos a referirnos, bueno, esta organización cuando habla de estos factores psicosociales se refiere a 3 en especial. Factores psicosociales, factores de riesgo psicosocial y riesgos psicosociales. Y para no ahondar en todo, porque la charla me orientaba a hablar de riesgos psicosociales, vamos a aterrizar en el tercero. Los factores de riesgo psicosocial generan riesgos psicosociales, dice ahí, ¿no? Sus consecuencias en las empresas pueden ser directas e indirectas. Pasamos al siguiente, por favor. Correcto. Ahí está, justamente. Las consecuencias directas son la enfermedad o incapacidad temporal. Miren, cuando ustedes están en alto riesgo psicosocial, de manera directa, ¿en qué afecta? Una persona se enferma, queda incapacitada, te puede dar una parálisis, te puede estar, pues, te puede dar un, un ataque de pánico, una situación en la cual tú ya no puedas seguir, ni siquiera te puedas trasladar a la institución. Entonces, eso genera justamente lo que dice allí, absentismo. Te ausentas porque ya no puedes trasladarte. Hay casos emocionalmente hablando, psicológicamente hablando, en que tu mente te bloquea a un punto tal que tu cuerpo ya no te responde. Y estas son enfermedades psicosomáticas, incapacidad permanente y accidentes de trabajo, ¿no? O sea, sí sucede, en casos extremos llega a la incapacidad permanente y accidentes de trabajo. También hay consecuencias indirectas en los riesgos psicosociales. Cuando se quiebran las relaciones humanas, ¿no? Se afecta la productividad y la calidad en el trabajo. Claro, la calidad del trabajo se ve afectada porque definitivamente ya las personas no están en su 100%. Reducen la creatividad, disminuyen el rendimiento del trabajador. Además, debido a la rotación de puestos, se crean condiciones favorables para que se produzcan accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Toda una serie de consecuencias, producto justamente de qué? De estos riesgos psicosociales. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Entonces, entre los riesgos psicosociales más frecuentes podemos mencionar 3, ¿ok? Que pueden haber más también, ¿eh? Pueden haber más, pero vamos a aterrizar en estos 3 que estamos mencionando, estamos mostrando en estos momentos. Estamos hablando del estrés laboral, del que voy a
hacer más precisión y voy a hablar un poco más al final ya de esta charla. El estrés laboral, que es el estado físico y psíquico, ¿ok? O sea, es decir, es una condición en la cual tú ya, como consecuencia de las exigencias del trabajo, y lo más interesante en esto del estrés es que tiene que ver con la capacidad de adaptarte al trabajo o al nivel de exigencia de tu puesto laboral. De pronto el nivel de exigencia está por encima de tu capacidad. Y cuando sientes que el nivel de exigencia sobrepasa tu capacidad, entras en ese estado de estrés, que se le conoce como estrés. ¿Por qué? Porque te ves amenazado. Y cuando te ves amenazado ante una exigencia poco probable de cumplir, se generan estas situaciones, esta sensación de que ya no puedes, produciendo alteraciones orgánicas y anímicas, ¿no? Ahí lo dice claramente, y aparece el estrés. El síndrome de burnout o el síndrome del quemado es prácticamente es como que nos diera un cortocircuito, ¿no? Literalmente es como que estás trabajando y no es que, o sea, no es una persona que esté enferma mentalmente, si, no es una persona psiquiátrica, digámoslo así. No, es una persona que está bien, que está todos los días, pero es tal su causa. De repente es una persona hasta demasiado comprometida con el trabajo, hasta es una persona que se excede en lo que le piden. Y yo digo, yo siempre digo, hagan más de lo que les solicitan. Ustedes den una milla extra, den un plus a lo que hacen. Eso está muy bien. Pero la pregunta es, ¿eso que tú estás haciendo de más te está enfermando? ¿Está afectando tu salud? Mientras no toque tu salud, mientras no dañe tu bienestar físico, mental, social, entonces todo está bien. Pero estas personas colapsan, en otras palabras, como dice ahí, es el agotamiento psíquico y se manifiesta con una respuesta inadecuada. Entonces, acá las personas ya como que desbordan, hacen un cortocircuito. Y esto definitivamente le llaman el síndrome de los quemados, porque es como que ya internamente, interiormente, emocionalmente específicamente, ya estás, ya no, tu cuerpo te dice ya basta. La alarma se enciende y entonces te sientes incapaz. Y es más, en esa condición tú no estás ni siquiera en condiciones de tomar, en la capacidad, perdón, de tomar decisiones. Simplemente es como que te dejaras llevar, ya no puedo más. Una persona que entra en el síndrome de burnout es porque sus días de estrés no es uno. Tú puedes, mire, todos tenemos días de estrés. Decir que una persona no tiene estrés sería mentir. O decirle, ¿saben qué? Ustedes pueden vivir sin estrés. Sería mentir. Porque el estrés es parte de la vida humana. Hasta los animalitos tienen estrés. Todos tenemos en algún momento una necesidad o una sensación de que no podemos más con alguna situación que nos va a pasar. Pero el síndrome de burnout se refleja cuando tus días de estrés son cotidianos. O sea, todos los días serían como la historia de la amiga Rosa que puse al inicio, en el que todos los días se levanta a 5 de la mañana, se duerme en el carro y llega a su casa entre 10 y 12 de la noche. En ese ejemplo, entonces sí podría generarse un síndrome de burnout. Y el moving o acoso laboral es otra también de las características o de los riesgos psicosociales frecuentes, ¿no? Y tiene que ver obviamente con un comportamiento irracional, repetido por parte de ciertas personas o grupos de personas o directivos inclusive, respecto o en contra de sus colaboradores, de los trabajadores, y de esa manera se traduce en actos que eh, dañan y perjudican definitivamente a las personas, en todo sentido, ¿no? En el sentido de humillarles, discriminarles, de hacerles sentir menos, de hacerles sentir incapaces, de que sientan que no son valiosos en síntesis. Y acá también puede venir el tema de amenazar y viene el acoso, y el acoso no solamente sexual, sino el acoso laboral, ¿no? Entonces, y decirle a una persona que tiene que darle muchas funciones cuando ya está cerca a la hora de la salida y qué sé yo, es como decir, bueno, pero lo tienes que hacer porque ya sabes, ¿no? Tu contrato es temporal. Entonces, allí hay una serie de factores que se tienen que manejar de una manera muy cuidadosa para que justamente el trabajador o la trabajadora no entren en un estado emocional o, en otras palabras, para que no se enfermen, y esto finalmente va a perjudicar la productividad de la organización. ¿Ok? Siguiente, por favor.
Disculpen que hasta aquí todo está claro, se escucha bien, ahí se entrecorta. Quisiera que me puedan dar un feedback así breve, porque todavía quedan algunas cositas que vamos a ver. ¿Todo está bien? Conforme, Cristian, muchísimas gracias. Verónica, muy amable, gracias, gracias, qué bueno. Qué bueno, todo bien, excelente, excelente. Gracias, gracias, amigos. Bueno, entonces seguimos. Simplemente cuando hablamos de estrés laboral, nos ponemos, yo me puse a recordar y cómo son estos avisos laborales que vemos nosotros. Digamos, bueno, antes era en el periódico, ahora salen en internet, ¿no? Pero de que ahora salga en internet y antes en el periódico, esa es la manera como se publica. Pero los contenidos casi no han variado. Y en la mayoría de los avisos dice qué cosa. ¿Qué dice ahí? A ver, ¿quién puede leerlo en voz alta o escríbalo en el chat? ¿Qué he marcado yo? Gracias, Jesse. ¿Qué he marcado allí? ¿Qué dice? Trabajando bajo presión, Verónica, correcto. Si tuviera que ponerte nota, ya tendrías tu 20. Muy bien, así es. Trabajando bajo presión. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa es trabajar bajo presión? Porque si tú te das cuenta, o sea, si la persona está bien seleccionada, si la persona tiene las capacidades, cumple con los requisitos, con el perfil, no necesitas presionar a la persona, a ese trabajador. Ese trabajador va a rendir, va a producir en la medida que esté motivado, en la medida que se identifique con la institución, con su jefe, con su equipo. Entonces, ¿por qué tener que presionar a alguien? Eso me hace acordar entonces al concepto de Tripalium que vimos hace un rato. Tienes que presionar, tienes que forzar a la persona para que haga lo que tú quieres. Y eso no es dable en estos tiempos, ¿no? Entonces, no al trabajo bajo presión, es un trabajo bajo una motivación personal. Eso debería ser. Entonces, seguimos, dale clic, ahí hay ahí está. Entonces, esa persona que trabaja bajo presión va a acabar trabajando bajo ¿qué? Bajo depresión. Le agregamos 2 letras nada más. Entonces ya no va a trabajar, no solamente va a trabajar bajo presión, sobre todo va a trabajar bajo depresión, porque va a llegar recontra deprimido a su casa, va a decir, no, este trabajo, ¿y cuándo voy a...? Pero ese es el otro tema, ¿no? Que muchos decimos, ¿no? Nos quejamos, no me gusta porque mira lo que me hacen hacer esto, el otro, pero seguimos ahí. Entonces, tenemos que ver la manera de encontrarle el sentido, el gusto a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, entramos en depresión. Ahora, lo último, dale clic nuevamente. Y lo que deberíamos todos apuntar es a trabajar por pasión. ¿No sería mejor la pregunta? Es la pregunta que les dejo, ¿no? Cambiar la presión por pasión o la depresión también por pasión, ¿no? Ese es el punto. ¿En qué momento nos apasionamos por lo que hacemos? Porque cuando tú le pones pasión a lo que haces, cambia hasta tu rendimiento, cambia tu estado de ánimo, cambia tu rostro, desde tu manera de saludar. Por vocación, dice Verónica. Correcto, correcto. Así es, así es, así es. Efectivamente, ¿no? La ventana de Yohari, que es una técnica, habla de que todos deberíamos trabajar bajo estos 4 conceptos, ¿no? Encontrar nuestra vocación, o sea, trabajar en nuestra vocación, trabajar en nuestra pasión, trabajar en nuestro talento y también trabajar para lo que el mercado necesita, ¿no? Si tú juntas esos 4 cuadrantes, realmente eres un trabajador feliz, un trabajador pleno. Entonces muchos trabajan solamente porque el mercado necesita, pero no es algo que tú disfrutas. Otros trabajan porque tienes talento, pero sin embargo tienes talento para eso, pero no es tu pasión, pero bueno, eres bueno para eso. No es tu pasión, pero sí tienes dones, o sea, lo haces bien. Entonces no eres consciente de lo que haces. Cuando tú juntas todo, entonces realmente logras lo que se llama la gran satisfacción laboral. Muy bien, siguiente por favor. Muchas gracias, seguimos avanzando. Estrés laboral, ahora sí, vamos de frente al segundo tema. Entonces, acá hay una serie de aspectos interesantísimos. Y el estrés, ya lo habíamos mencionado, pero acá es un concepto más corto. Dice, es el desequilibrio percibido entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo. O sea, te piden algo que está por encima de lo que tú puedes dar. ¿Y qué genera? Estrés. ¿Sí? Es como que te tapara la ola. Tal cual, como que te tapara la ola y no tienes la tabla de salvación en ese momento, no tienes la tabla de surfing. Y entonces cuando te tapas la ola y no tienes la tabla, te vas a hundir. O sea, si sabes nadar, pues pasarás por abajo, y si no sabes, pues te vas a ahogar. Entonces, la mayoría de las personas a nivel emocional no sabemos nadar. O sea, nos ahogamos ante los problemas.
Y el estrés laboral es aquel que se produce o se relaciona en nuestro ámbito laboral y en relación a la organización del trabajo. O sea, cómo organizamos nuestro trabajo. Ahora, ¿qué factores son desencadenantes? Muchos, hay muchos, ¿no? Cuando se nos asigna una mayor responsabilidad, cuando aumenta la dificultad de las tareas. Díganme ustedes, cuando les dicen, no, pero tienes que hacerlo bajo esta metodología, porque la norma indica esto, porque según los lineamientos, tienes que hacerlo el informe de esta manera. Entonces, cuando aumenta la dificultad, nos sentimos estresados. Cuando nos tenemos que adecuar a los cambios tecnológicos, no solamente tecnológicos, cualquier cambio en realidad. Todo cambio, quieras o no, en mayor o menor grado, implica una dosis de estrés. Cambio, por ejemplo, cuando la institución cambia de sede de local, ¿no? Cambia de sede. Entonces tienes, y tú dices, ¿dónde voy a trabajar ahora? De repente voy a trabajar en un lugar que no es agradable, de repente voy a estar en el sótano, voy a estar en te genera una sensación de incertidumbre. O sea, la incertidumbre te genera una sensación de estrés, ¿no? Cuando existe más de una instancia o persona que nos asignan tareas, ¿no? Hay muchos casos en que tenemos como 4 jefes, no sabemos quién es, porque todo el mundo te dice, cuando eres nuevo sobre todo, cuando eres nueva, cuando eres nuevo, no sé quién le ha pasado esto, pónganlo en el chat. Cuando eres nuevo no sabes a quién hacerle caso, porque todo el mundo te dice lo que tienes que hacer. Y bueno, ahí viene el sentido común, ¿no? ¿Quién es tu jefe? Entonces a tu jefe le tendrás que hacer caso. Los demás te pueden orientar, pero solo hay una persona que te debe decir lo que tienes que hacer, hasta que te acostumbres y te adaptes a tu puesto laboral. Cuando perdemos la capacidad de decisión ante una nueva gestión, claro, a veces como que no sabemos, ¿no? Viene un cambio de gestión, una nueva jefatura y no sabemos qué hacer, cuál es su política y todo eso. También nos genera estrés. Cuando enfrentamos y asumimos situaciones desconocidas o impuestas por alguien. Correcto. Cuando producimos exceso de actividad física, evidentemente. Porque el cansancio también, obviamente, ¿no? Tú te ves cansado, demacrada, te genera estrés. Cuando sentimos injusticia, falta de equidad, ojo con ello, ¿ah? Cuando hablamos de injusticia nos estamos refiriendo a casos, por ejemplo, de injusticia en la parte remunerativa, injusticia también en el trato. Son varios en el equipo, pero de pronto la jefatura solamente llama siempre a uno o dos y los demás como que no existieran. Ese punto también es importante, darnos cuenta que la injusticia es una de las cosas que más nos daña. Y ese es el problema cuando tenemos demasiadas expectativas, ¿no? Entonces, uno de los puntos que yo siempre aconsejo es no tener expectativa en los demás, porque lo que tú piensas, cómo deberían ser las cosas, no lo piensan los otros. Pero esa sensación de injusticia sí es un cuchillo para muchos y entonces eso nos estresa demasiado. A mí también me ha estresado en muchas oportunidades, ¿no? También cuando sentimos la incertidumbre económica, ¿no? O sea, cuando no sabemos qué va a pasar, de pronto mi contrato no se renueva, de pronto entra un nuevo gobierno, no sabemos cómo serán las políticas económicas, y todo ello definitivamente nos afecta. Y cuando percibimos que nuestro espacio físico es el inadecuado, por supuesto, ya lo dijimos hace un momento. Muy bien, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Muy bien, gracias. Entonces, ¿crees que tienes algún grado de estrés? Una pregunta. Una de las respuestas fue 70% que sí y 30% que no en un estudio justamente. Entonces, quiere decir esto que es muy preocupante, porque de cada 10 personas, 7 están estresadas, pero lo reconocen, lo sienten. 3 dirán que no, quizás podrían tener estrés, creo que sí lo deben tener, pero en un estado, en un grado quizás bastante bajo, como que no les afectan demasiado. Y los motivantes, las causas del estrés, los detonantes son los siguientes, ¿no? El trabajo, 39%, el desempleo, 27%, o sea, o que te quedes sin empleo, ¿no? La posibilidad de que te quedes sin empleo. Pero miren ustedes, el trabajo, o sea, tu propia labor diaria te da estrés. 39% dijeron que era el trabajo en sí, per se. 27% el desempleo. 18% las responsabilidades, de pronto no solamente laborales, sino también familiares, o sea, cómo asumes, ¿no? Como que no te cansa el tiempo. 8% la familia, también genera estrés en algunos casos cuando no manejas bien tus relaciones interpersonales. Y el 8% el estudio, la parte académica, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, pónganme en el chat, por favor, cuántos de ustedes, aparte de trabajar, están estudiando algo? Por favor, pónganlo en el chat, con toda sinceridad. ¿Cuántos estudian y trabajan? No importa la edad que tengas, ¿ah? Porque todos en la vida debemos estar preparándonos en algún momento.
¿Cuántos en el chat estudian y trabajan? Muy bien, Karen, ¿quién más? Y, ok, Roberto, gracias. Laura, María, Yolanda, excelente. La pregunta es, chicos, ustedes que trabajan y estudian, cuando tienen exámenes, por ejemplo, y a la vez tienes que cumplir con tus labores, ¿no tienes una cuota más de estrés en tu vida? Y no sabes cómo hacer porque te falta tiempo y quieres repasar y quieres hacer tu trabajo, tu informe que te piden en la universidad, tu amanecida, dice Cristian, te tienes que adaptar, ¿cierto? De pronto los ojos también pasan factura, porque te empiezan a arder al día siguiente como no tienes idea. Pero hay salidas, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Puedes de pronto, si se te permite en el trabajo pedir permiso un día, pides permiso, ¿no? Para que el día que te amanezcas, pues puedas descansar un poco en tu casa. Amanecida, dice Jessica. Sí, sí. Es como que es parte, está intrínseca la amanecida dentro de una etapa de estudio, ¿no? Sobre todo a nivel superior, a nivel de posgrado, pregrado también. Correcto, muy bien, gracias. Entonces, esto te ha generado depresión laboral. Muchos dijeron 71% que sí y 29% que no. Depresión laboral, ¿no? La sensación de que lo que has venido haciendo no te agrada, como que no es lo que tú querías, como que, bueno, la mayoría de las personas trabajan porque, bueno, pues tengo que trabajar, porque esa es la necesidad, porque necesito trabajar, porque tengo que, miren esta palabra, porque tengo que mantener a mi familia. Y ese tengo marca una gran diferencia entre lo que es satisfacción laboral y lo que es insatisfacción laboral. La hora de almuerzo se convierte en hora de estudio. Evelyn, correcto. ¿Sí? Como el ejemplo que puse, ¿no? Estás con tu pantalla, almuerzas mirando, en este caso, tus trabajos, tus cursos, tu aula virtual, ¿no? Ahora que todo es virtual. Excelente, muchas gracias. Siguiente, por favor, mi estimado Cristian. Muy bien. Ante la pregunta, ¿cuáles son las principales causas que te han llevado a este cuadro depresivo? Entonces, acá dice la gente, el desequilibrio entre el nivel de esfuerzo y las compensaciones de trabajo, 28%. Miren ustedes, más de la cuarta parte dice que se siente injusticia, en otras palabras. La falta de oportunidades de desarrollo profesional, 26%, un buen porcentaje también. O sea que a veces sucede, nos sucede a todos, que hemos estudiado algo y como que no sentimos que se nos abrieran las puertas como esperábamos, ¿no? Y tú dices, pero yo he invertido tanto tiempo estudiando y mira lo que consigo. Las largas jornadas o una excesiva carga de trabajo, 22%, ya lo dijimos, la parte física finalmente acaba afectando la parte emocional y la parte emocional acaba afectando la parte física. Y todo eso se convierte en enfermedades psicosomáticas. La reorganización del trabajo o la precariedad laboral, 11%, las malas relaciones interpersonales, 7%, y la intimidación o acoso, 6%, que si bien es cierto, no es digamos, el factor más alto, pero existe. Y el 6% no es poco tampoco. No es poco. Es preocupante. Es preocupante, ¿no? Muy bien. Seguimos, por favor. Entonces, para hablar de estrés, simplemente acá quiero aterrizar algo, porque cuando hablamos de estrés solamente pareciera que fuera un término demasiado negativo, nefasto, lo satanizamos. Pero cuando hablamos de estrés también podemos mencionarlo bajo dos miradas, ¿no? La mirada del eustrés, que es lo que le llaman el estrés desde el lado positivo, y la mirada del distrés, que es el estrés negativo, el que sí hace daño, del que estamos hablando, ¿no? El distrés. Pero en el caso del eustrés, es un estrés positivo que nos impulsa y nos motiva perdón, no es, es crear, ¿ok? A crear algo o a conseguir resultados, ¿sí? Si no tuviésemos también esa cota de estrés en nuestra vida, que es como una especie de motor que tenemos todos por dentro, que nos da energía para enfrentar situaciones, riesgos, problemas, circunstancias nuevas, adversas, entonces no seríamos resilientes. Una persona resiliente tiene que tener una cota de estrés, pero de eustrés, porque tiene que levantarse, porque tiene que motivarse a seguir adelante. Tan de moda que está la palabra resiliencia, se asocia directamente con esta cuota extra de energía que le ponemos, que se llama eustrés, que también se asocia a ciertos, ciertos neurotransmisores que son importantes, ¿no? Como la serotonina, como la adrenalina, todo aquello que nos va a impulsar a hacer algo más que quedamos en la zona de confort. Pero por el otro lado, por el lado opuesto, está el distrés. El distrés que más bien se asocia a todo lo que es el neurotransmisor, principalmente el cortisol, que es aquel que nos genera esta sensación de
ahogo, de incapacidad, de que no puedes ante algo, ante una circunstancia, y ello pues justamente provoca tensión, ansiedad, y los daños son básicamente en el ámbito psicológico y también en la parte física, ¿no? Entonces, seguimos, por favor, seguimos. Muy bien. Entonces, el estrés, entendamos que es un resultado. El estrés no es la causa, ¿ok? Alguna vez alguien me preguntaba y decía, ¿el estrés qué cosa es una, qué cosa causa o, o qué viene después del estrés? El estrés es un resultado, en todo caso lo que viene después ya es una enfermedad crónica, pero en sí, el estrés es un resultado de algo que sucedió, que no estuvo bien, que no lo manejaste, que no lo atendiste a tiempo, no hubo una intervención oportuna, y ello obviamente final, va a mermar tu desempeño laboral, tu productividad, y eso pues obviamente genera una sensación de insatisfacción, ¿no? Y además, la organización también se va a ver afectada en sus resultados. Como dice ahí, ¿no? Más cortisol, siempre lo mismo. En este caso sería el diestrés. Muy bien, seguimos, por favor. Muy bien. Bueno, el estrés se correlaciona con la insatisfacción, totalmente, ¿no? Mientras más estrés tengas, estás más insatisfecho porque no estás en las condiciones. Si tú has caído en un cuadro de estrés es porque no estás gestionando tus emociones, porque de pronto no eres tú el que regulas la emoción, sino la emoción te controla a ti. Todo lo contrario. Y al estar tú en manos de esa emoción, llámese depresión, ansiedad, ese estado crítico emocional, simplemente tus decisiones, tus acciones, tus decisiones tampoco van a ser las mejores. Cuando tú tomas una decisión para, por ejemplo, para conseguir un trabajo o para presentarte una entrevista o para simplemente para lograr algo que tú deseas, tienes que estar en el nivel de energía y en el nivel emocional óptimo. Tienes que manejar lo que le llamamos inteligencia emocional. Pero para que tú hayas caído en un cuadro de estrés, en un momento en el que ya no puedes controlar tus emociones y simplemente te dejas llevar, entonces es en esos momentos en que la insatisfacción llega a su pico, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, el reto para ustedes es este, encuentra tu talento y que en tu organización sepan en qué eres bueno. Ahí es donde tienes que trabajar mucho, es otro tema también ya, pero tienes que trabajar mucho con ponerte en vitrina, que tu marca personal sea el arma más importante para que justamente no te asignen funciones que quizás tú no estás en condiciones de hacerlo, no es tu talento. Pero cuando tú no te das a notar, no te das a conocer, simplemente te van a empezar a dar labores de relleno. Bueno, ya tienes que completa esto, ya, apóyame en esto, en el otro, porque no saben tu potencial. Entonces, también no todo es responsabilidad de afuera, ¿no? Y es muy fácil decir, no, la responsabilidad no es mía, sino es de la institución. Yo también tengo que trabajar en mi marca personal. La gente, mis superiores, mis compañeros, la institución en sí tiene que conocer cuáles son mis capacidades, mi talento, dónde está mi expertise y dónde está mi talento para que a mí me asignen funciones relacionadas a mi talento. Y está comprobado que la persona que trabaja en el marco de sus competencias o de su talento son personas que rinden más en el ámbito laboral y en consecuencia van a tener una mayor satisfacción por su trabajo realizado. Pero tienen que conocer lo que haces. El talento, por lo tanto, aumenta tu motivación laboral. Tú te motivas y la institución también te reconoce. No siempre, pero en tarde o temprano te van a reconocer. Te van a ubicar en la función y en el lugar correcto. Siguiente, por favor. Y por último, las técnicas de autocontrol, mis estimados. A ver, ahí. Reconozco, la pregunta es, ahora les pregunto yo a ustedes, ¿reconocen ustedes de dónde proviene su estrés? Ah, perdón, acá había un comentario de Walter, un ratito quiero leerlo. Un comentario de Walter, sí, acá dice, si el estrés causa daños en nuestra salud, sea esta física o mental, me parece una contradicción señalar los tipos de estrés y dar como positivo los estrés que nos motiva a ser creativos. No, lo que pasa es que cuando hablamos de estrés, estamos hablando del diestrés. En el momento que estamos hablando del estrés, estamos hablando del estrés. Sino que para un enfoque un poco más amplio y para que cuando se hable de estrés, no solamente se hable del aspecto negativo,
también hay una parte positiva, o sea, hay un estrés positivo, que es el eustrés, ¿no? Del que no se habla tanto, porque cuando, digamos, la connotación que le damos a la palabra estrés, le damos siempre por el lado negativo. Pero si lo vemos de una manera más amplia, nos damos cuenta que también existe un estrés positivo, ¿no? Para que la comida sea más rica, a veces tiene que picar un poquito, ¿no? Entonces, ese podría ser el estrés positivo. O sea, que a pesar que es una sensación de estrés, o sea, cuando tú, por ejemplo, vas a viajar, cuando te van a ascender, ¿no? Y vas a tener un nuevo cargo, en el fondo, o sea, estás emocionado, pero estás motivado, pero tienes un poco una cuota de miedo también, ¿no? O sea, no es, por eso les digo, es como el picante que le pones a tu comida. Te hace llorar, pero lo disfrutas. Esa es la diferencia, ¿no? Bueno, los superiores tienen sus preferidos y muchas veces hacen abuso de su poder. Son situaciones que pueden suceder pues en la vida cotidiana, ¿no? Ustedes quizás saben más de estas situaciones. Eh, la cuestión, como les dije hace un momento, es trabajar mucho, y eso ya es un tema a nivel directivo, a nivel de alta dirección, trabajar en lo que es la cultura organizacional. ¿Qué quiere decir esto? Que las direcciones en sí conversen bajo un mismo estilo de liderazgo, que sería lo ideal, ¿no? Ustedes dirán, está hablando como Alicia en el País de las Maravillas, donde todo es ideal. Bueno, vuelvo a decir, si se trabajara de esa manera, para eso existen las consultoras externas, para eso existen instituciones que apoyan y gestionan este tipo de prácticas en organizaciones, ¿no? Pero en realidad ese es el punto, ¿no? Que las direcciones conversen bajo un mismo estilo, ¿no? Y sería lo ideal. Del sueldo, ya, ok, también hay un tema ahí con el tema remunerativo, ¿no? Tiene que ver mucho con el tema de la antigüedad, de repente de la condición, ¿no? De condición laboral y de tantos otros aspectos, ¿no? Sí, Jessica, Verónica, sí, los comentarios siempre van a ser por ese lado, ¿no? Y se entiende. Muy bien, seguimos por favor, amigos. Ok, entonces, ahí vemos un poco para interpretar los resultados. Aquí justamente quiero aterrizar algo, ¿no? Cuando hablamos de estrés, del mal estrés, ¿no? Estamos hablando de una situación en la cual es muy fácil o muy común atender los resultados, o sea, las consecuencias. Es decir, ya estoy estresado, ¿ok? Entonces, ¿qué tienes que hacer para bajar tu estrés? ¿Qué te dicen? De repente ustedes me han escuchado otras y pónganlo en el chat si se acuerdan, ¿ya? Pero yo me acuerdo lo que me dicen. Respira hondo, sal a correr. ¿Qué más te dicen? Tómate una pastilla. ¿Qué más te dicen para bajar el estrés? Mira una película que te guste. ¿Qué más? A ver, ayúdenme. ¿Qué les dicen a ustedes para bajar su estrés cuando ya están estresados? ¿Ah? Leer un libro, ahí está Cristian, leer un libro. O practicar tu hobby también, ¿no? A todos los jefes, dice Florencia. Sí, bueno, yo desconozco, seguramente hay algunos jefes de acá, debe ser, no lo sé. Verónica, es escuchar música, claro, ¿no? La música que te gusta, por supuesto, ¿no, Verónica? ¿Qué música te gusta, Verónica? A ver, expláyate, ¿qué música te gusta? Clásica, rock, salsa, merengue, la inolvidable, ya estamos hablando de la música retro. Muy bien, gracias, qué bueno, compartiste. Dibujar, pintar, qué lindo, claro, claro, Rosario. Salir a tomar aire, por supuesto, o sea, todo lo que tenga que ver con lo que te llena de energía, ¿no? Y eso no está mal, ¿eh? O sea, está bien lo que te dicen. Eso se llama tips para disminuir o mitigar los niveles de estrés, ¿ok? Cerrar los ojos, imaginar un color que te gusta y que te concentres en eso. También puede ser con la PNL, la programación neurolingüística, ¿la han escuchado? Es donde tú alineas, ¿no? Digamos, tu pensamiento, tu verbo, tu palabra y tu corporalidad y te enfocas en algo en específico, en un momento de tu vida de repente. Traes a tu mente un momento de tu vida, de tu infancia, y no solamente lo traes con el pensamiento, lo traes con el color, con la forma, con el olor. Es maravilloso. Hay muchas técnicas. Lo único que les digo es algo. El problema es ese a veces, que nos enfocamos solo en el resultado. Pero si nosotros hacemos como antiguamente, ¿no? Cuando le dábamos replay, ¿no? Rebobinado al cassette, sí, al cassette, y retrocedíamos, nos dábamos cuenta que el resultado es la consecuencia simplemente. Si tú quieres mejorar y no caer en esos cuadros agudos de estrés, tendrías que llegar al inicio más bien.
Y si tú vas retrocediendo, detrás del resultado que hay una acción. Escuchen, toda acción genera un resultado. Detrás de toda acción hay un resultado. Detrás de cada acción hay una, perdón, detrás de cada resultado hay una acción. Detrás de cada acción hay una decisión. Tú has tenido que decidir algo. Y detrás de cada decisión hay un estado emocional, hay una emoción. Ahí viene el punto de quiebre, la emoción. ¿En qué nivel de emoción estuviste? Si estuviste en un estado calmado, regulado, en un estado equilibrado de emoción, entonces tu decisión ha sido quizás, si no es la más correcta, por lo menos no ha sido tan descabellada y te ha producido tomar una acción para un resultado. Pero si tu estado emocional, si el cuadro morado, las emociones estuvieron desbordadas, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero estaban fuera de tu control, y eso pasa cuando estás en un cuadro de estrés o incluso cuando estás en lo que se llama el burnout, ¿no? El síndrome de burnout, que es el síndrome del quemado. Cuando estás desbordado, cuando ya no puedes racionalizar nada y simplemente te dejas llevar, tu decisión va a estar la equivocada, tu acción obviamente también va a ser un desastre y tu resultado ya sabemos, ¿no? Pero ojo que detrás de la emoción también hay algo más, está el pensamiento, porque lo que nosotros pensamos nos lleva a una emoción, nos genera emociones. Entonces la pregunta sería, ya no te ancles solamente en la emoción, anda más atrás y date cuenta en qué estás pensando, de qué se alimenta tu mente, qué traes a tu mente día a día. Y para que tú te des cuenta, anota tu rutina y anota lo que haces todos los días, qué cosas lees, de qué te informas, de qué te nutres tu mente, qué tipo de información recibes, con qué tipo de personas te juntas y qué tipo de información te brindan ellas. A partir de que tú te das cuenta e identificas de dónde vienen tus pensamientos, entonces te darás cuenta por qué tus emociones son así. El punto no está solamente en analizar la emoción. Por eso yo siempre me voy más atrás y me voy al pensamiento. Pero ojo, en el pensamiento tampoco acaba todo. Si te vas más atrás, te vas a ir al día que naciste. No, te vas a ir a las creencias. A las creencias. Y eso está más arraigado en ti todavía. Las creencias están en el plano inconsciente ya. Ya están arraigadas en tu mente. Las creencias son aquellas que se han instaurado en nuestro ser, en nuestra mente, y que la tenemos incluso desde la niñez, desde la infancia, y que nosotros ni siquiera nos percatamos que las tenemos, pero ya están en nosotros, que son producto de nuestras vivencias, de lo que vimos, de lo que escuchamos, de lo que nos dijeron y lo que creímos en su momento. Se instauraron en nosotros y esas creencias son nuestros patrones finalmente que tenemos, patrones mentales. Es allí donde trabajan muchas de la psicología positiva, la neurociencia, el coaching, porque ya no trabaja en el resultado. De qué vale, estimados, que yo les diga, salgan de esta charla y respiren 50 veces con el diafragma durante 10 minutos y van a ver que se van a sentir Superman o Supergirl? Va a suceder, pero va a durarte poco tiempo. Trabajar en el resultado es como tomarte una pastilla, un analgésico nada más. No te hace más nada, te va a ayudar un rato, pero vas a volver al estrés, vas a volver a la misma situación de antes. Entonces, acá tú tienes que identificar y, como dice, agarrar el problema de raíz y entrar a la creencia. Siguiente, por favor, para ir terminando, ya vamos a entrar a los tips finales. Simplemente, entonces, amigos, ¿dónde debemos trabajar? ¿En el resultado o consecuencia? ¿En la acción? ¿En la emoción? ¿O en la causa? ¿O en el pensamiento? ¿Dónde creen? ¿O en la creencia? ¿Dónde deberíamos trabajar todos? ¿Dónde deberíamos trabajar todos? A ver, estimados, a ver, un poquito de feedback para mí también. Detrás de cada acción hay una reacción, dice Verónica también, es cierto. En la 4 dice emoción, muy bien, ok. Bueno, algunos que ya, ok, unos dicen en la emoción, otros dicen en el pensamiento, otros dicen en la causa, correcto. Yo te digo una cosa, si trabajas en la emoción solamente, ok, vas a mejorar, sí, definitivamente vas a mejorar. Pero mientras no cambies tus creencias, mientras no cambies tus pensamientos, vas a volver a sentir las mismas emociones, te lo aseguro, sin ser gurú, te lo aseguro. Entonces, exacto, Yolanda, por ahí va, por ahí va. Muy bien, siguiente, por favor, vamos a continuar. Ok, entonces, concienticemos nuestro lenguaje. Los tengo versus elijo. Y ahí viene el punto que quería decirles hace un rato, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta
que cuando hablamos de un trabajo diario, tenemos que observarnos, autoobservarnos. ¿Cómo hablo yo? Tengo que observar hasta mi propio lenguaje. ¿Cómo hablo yo? ¿Cómo me comunico con los demás? ¿Cómo digo yo a mis hijos cuando me voy al trabajo? Les digo a mis hijos, chicos, me voy porque tengo que trabajar. O les digo, chicos, voy a ir a trabajar. No le diré el hijo en este momento, pero le diré por lo menos, voy a ir. Estoy saliendo a mi trabajo y me veo contento, con una sonrisa de oreja a oreja. O les digo, bueno, pues chicos, ya tengo que ir a trabajar, ya más tarde nos veremos, si es que llego antes de que estén dormidos. Con esas expectativas me voy a ir a trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿el tengo que o el elijo? El tengo que implica obligación, implica el tripalium que vimos, ¿no? Un trabajo forzado, algo que tú no quieres, lo haces contra tu voluntad y genera estrés, el mal estrés. Y el elijo implica liberación y genera autosatisfacción. Entonces, la pregunta es, ¿eliges trabajar en ese lugar, en esa área, con ese equipo? ¿Te gusta trabajar? ¿Te gusta lo que haces? ¿Eliges trabajar? ¿O tienes que hacerlo por necesidad, por satisfacer alguna carencia, alguna necesidad, por proveer simplemente a tu familia? ¿Cuál es tu verdadera motivación? Entonces, confronta tus tengo versus tus elijo. Y te va a salir una respuesta seguramente. Siguiente, por favor. Finalmente, les voy a dar 8 técnicas finales de autocontrol y prevención de los efectos nocivos del estrés. Primero, que ya les dije, ataca la causa y no la consecuencia. Mi sugerencia es que si sigues atacando la emoción, o si seguimos atacando resultados, solamente vamos a tener soluciones temporales, pero pueden haber caídas. La situación sería en empezar a ser más conscientes y a atender nuestras creencias, nuestros patrones mentales y nuestros pensamientos. Entonces, los problemas se arreglan desde la causa, ¿ok? No desde el efecto, como el árbol. Siguiente, por favor. Segunda, no ser perfeccionista. Ese es un punto importante, estimados, y ahí quiero ser bien sincero, que mucha gente quiere ser perfeccionista y solo se pone en la valla alta. ¿Qué quiere decir? Como decía Voltaire, ¿no? Lo perfecto es enemigo de lo bueno. A veces no tienes que hacer las cosas perfectas, porque mientras más perfeccionista eres, tú sola te estresas. De pronto tu jefe no quería algo tan perfecto. Claro, no quiere decir que lo hagas mal. Sí hay que darle una revisión a las cosas, sí hay que ser cuidadosos, pero eso no implica de que tengas que demorarte demasiado para la entrega de un determinado producto, porque sabemos que en el Estado, por ejemplo, se trabaja mucho con entrega de productos. ¿Cómo tú puedes hacer las cosas bien si te demoras demasiado? O sea, eso también finalmente merma tu desempeño. Ya saben, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Haz las cosas bien, después lo corriges, después lo perfeccionas. Siguiente, por favor. Siguiente. Dosifica tu energía solo en aquello que puedes controlar. Acá hay algo muy importante, algo que también nos estresa. Pues, miren, todas estas cuestiones son cuestiones más de creencia. Son tips más por el lado de la creencia que por la emoción. Cuando tú estás haciendo algo, tú piensas, ¿esto lo puedo controlar o no? Simplemente, cada vez que hagas algo y te sientas abrumado, abrumada, dices, ¿esto lo puedo controlar o no? Dice Verónica, elijo hacer las cosas bien porque perfecto nunca saldrá. Correcto. Oh, ok, perfecto, Verónica, de acuerdo. Dices, entonces, ¿esto lo puedo controlar o no? Si lo puedes controlar, si está en ti mejorarlo, ok, hazlo. Dedícale tiempo, dedícale horas de estudio, de esfuerzo. Pero si tú sabes que no lo puedes controlar, es necesario que dediques tanto tiempo. Y ojo, cuando tú te estresas, hay un desgaste de energía muy importante. O sea, tu energía se va reduciendo, ¿no? En ese estado emocional en que te encuentras, ¿no? De falta de control, de manejo emocional. Entonces, la pregunta es, cuando tú estás en un estado de estrés, perdón, cuando tienes una labor y no está bajo tu control, ¿por qué invertir tanta energía? Inclusive hay personas que te restan energía también. Hay que atender mucho esa parte, ¿no? ¿Con qué tipo de gente te rodeas? Porque hay un autor que dijo que existen personas que les vamos a llamar vampiros emocionales, aquellos que te roban energía y que sin que te des cuenta terminas de hablar con ellos y tú sales más cansado que ellos. Y no sabes por qué, porque te roban tu energía. Entonces, volvemos al tema. Dosifica tu energía, no te preocupes por lo que no puedes controlar. Muy bien, siguiente, por favor. Enfócate en lo que puedes controlar. Ese es el consejo de ahí. Siguiente. Aprende a decir no. Eso es muy clave. Simplemente decir no es un derecho tuyo. Decir sí, decir no o decir vamos a ver
vamos a evaluar, o no lo sé, está en tu derecho. Son simplemente situaciones en las cuales tú tienes toda la posibilidad de, de dar una respuesta. Y si a algo le tienes que decir no, es por alguna razón. Tienes que decir no cuando sientes que tus capacidades ya están al límite, ¿ok? Y de pronto, pero eso sí, en el trabajo sobre todo, cuando alguien te dice algo y tú le dices no puedo hacerlo, sería bueno, y eso es una sugerencia mía, que por lo menos le des una salida o dos salidas. Pero mire, pero yo sé quién lo podría hacer. Tal persona es muy hábil para ello y si quiere yo le digo para que venga a hablar con usted. Es una manera de tampoco, como que dice, zafarte, ¿no? Ahora, si no hay una salida, simplemente dile que no, no, por esta vez no voy a poder hacerlo, simplemente. Ante cualquier situación, no solo laboral, el saber decir no es también una muestra de fortaleza, ¿no? Ya saben que tú no eres la persona que siempre vas a decir sí a todo. Y ese sí es el causante de que después te sientas estresado. Más bien hay que aprender a decir no algunas veces para luego volver a decir sí. Y no enfermarnos, ¿bien? Siguiente, por favor. Hay jefes como trabajadores tóxicos, dice, pero el decir no no es malo, correcto. Hay que saber reconocer nuestros potenciales y el de los demás. Así es, muy bien, muy bien. Y además, tú sabes hasta dónde puedes hacer, ¿sí? O sea, tú no te puedes sobresaturar. Las personas tenemos que darnos cuenta que no podemos sobresaturarnos. En un ambiente laboral hay decisiones hay acciones y decisiones que debemos asumir y hay otras que no. Y no pasa nada. En el quinto dice, acepta a los demás como son. Y eso se resume en una sola palabra, tolerancia. La tolerancia significa aceptar que las demás personas ven las cosas desde una perspectiva diferente a la tuya, que los demás no son como tú, que tú eres de una manera y los demás son de otra. Y eso te libera, también te baja el estrés, porque cuando tú aceptas a las demás personas como son, ya no inviertes energía diciendo, pero debería haberme dicho esto, pero debió responderme de esta manera, pero debió darse cuenta que yo quería un aumento de sueldo, pero debió, ¿no? Pero, ¿cómo no se dio cuenta? Pero debió suponer. No, acá nadie supone nada. Las personas somos diferentes. Y para lo que es lógico para ti, para los demás no lo es. Y para lo que es lógico para ellos, para ti no lo es. Entonces tenemos que aprender a diferenciar y a ser tolerantes con los demás. El significado de las cosas de cada persona depende de cada persona, depende de su historia, de sus creencias, ya lo vimos, de sus creencias, sus emociones, sus pensamientos, de su historia. Siguiente, por favor. 6. Escribe cada día al menos un logro personal y celébralo. Eso me encanta. ¿Saben por qué les digo? Porque muchas veces nosotros no somos generosos con nosotros mismos. Y es ahí donde empieza, ojo, cuidado con eso, porque ahí devienen justamente ciertos problemas mentales, cuando no nos valoramos, no nos estimamos, no estimamos nuestro trabajo. La pregunta que yo les hago es, si tú no eres capaz de celebrar tus logros, de valorar tu trabajo, si tú no eres capaz de ver lo bueno en lo que haces, ¿tú crees que otra persona lo va a ver? ¿Cómo esperas que tu jefe te diga que está bien lo que hiciste si ni siquiera tú le encuentras valor? Ni siquiera tú lo celebras. No, pero ¿cómo voy a celebrar si no tengo nada que celebrar? No, todos tenemos que celebrar algo, lo más pequeño. Ponte un reto diario. Ya si tenías que mañana tienes que sacar, no sé, una reunión de alta dirección y tú vas a ser el coordinador y lo logras, entonces eso que sea tu logro, tu éxito, ¿no? Mire, logré convocar a los directores y acá está mi resultado, acá está mi producto, ya lo envié, ya me lo aprobaron, ese es tu logro del día. Celébralo, anda a algún lugar o cómprate algo en tu casa o afuera y engríete, celébrate. El éxito es la suma de los pequeños esfuerzos, de las pequeñas metas conseguidas, de los pequeños pasos que damos. Pero si tú no eres generoso o generosa contigo mismo, no esperes que los demás sean generosos. Bien, siguiente, por favor. 7. Si te encuentras en un estado de alto estrés, detente. Y eso es muy importante. Como ya les mostré, hay una secuencia. Cuando nosotros tenemos resultados, no es casualidad, es consecuencia. Por lo tanto, detente. Si estás en un nivel alto de estrés y ya no lo puedes manejar, como dice allí, detente y mira hacia atrás, si al menos sabrás, por lo menos sabrás de dónde viene, ¿no? Si no sabes a dónde estás yendo, porque perdiste el rumbo, en un momento de estrés ya no sabes ni para qué haces las cosas, por lo menos detente y mira de dónde viene todo lo que está sucediendo ahora. Siguiente, por favor.
Y no todo en la vida es trabajo, tu felicidad está primero. Eso es muy importante. Ese es el octavo y el más importante, que no todo en la vida es trabajo. Todos tenemos una rueda de la vida, en el coaching aplicamos eso, coaching, la rueda de la vida. Entonces, nuestra vida no solamente trabajo y dinero, nuestra vida es mucho más que eso. Es relaciones familiares, es realización académica, es salud, es ocio, momentos de diversión, es todo en su conjunto. Una persona feliz no es la que más gana dinero. Una persona feliz no es la que trabaja en la empresa más renombrada. Una persona feliz no es la que siempre es halagada por los demás solamente. Una persona feliz es la que está satisfecha de una manera equilibrada en los diferentes ámbitos de su vida. Y entonces, ¿qué es lo más valioso para ti? De repente la familia o de repente otras cosas, no lo sé. Pero desarrollate en todos los campos, ¿bien? A ver, dice acá, decía Jessica, perdón, pero uno sabe hacer su trabajo, pero la gente que entra quiere hacer sentir menos, y que ellos saben y que a veces ni conocen ni saben nada de eso sucede. Sí, sucede, sí, de acuerdo, el día a día. Ross R. Cueva dice, si el estrés te lleva a la ansiedad y eso perjudica tu estado de salud mental, correcto, pero por ello te propongo que te detengas, ¿no? Y identifiques de dónde viene tu estrés. ¿Ok? Y no trabajes solo en la emoción, anda más atrás. ¿Qué creencias tienes en tu mente? ¿De dónde viene esa creencia? ¿Bien? Una persona feliz es quien se siente feliz realmente consigo misma, correcto. Y no espera que se lo diga otra persona, Verónica. Cuando tú esperas que otro te lo diga, es que tú no te lo crees. La anterior, por favor, un ratito, la anterior, ya. Entonces, la pregunta que les hago a ustedes es, ¿cómo llegaste a la charla y cómo sales? Y no solamente por la charla, en general, este semáforo de solamente 2 luces, úsalo en tu trabajo. A veces llegamos angustiados, apurados, ¿no? De repente nos pasamos un minuto la tolerancia, corriendo, marcaste tarde. Ya, ¿cómo llegaste? O abrumado, ¿no? ¿Y cómo saliste? Si llegaste en rojo, trata de salir en verde. ¿Qué quiere decir eso? Verde es relajado, tranquilo, contento con lo que hiciste. Así los demás no te hayan dicho ni una sola palabra. Tú, que estés contento con lo que hiciste, vale bastante. No esperes más. Sal en verde, siempre de tu trabajo. Y eso deberían aplicarlo también los jefes con sus trabajadores. ¿Cómo ven a sus trabajadores? ¿Cómo los ven? ¿En rojo o en verde? Siempre, es importante. Siguiente, por favor, para terminar. Así como piensas, sientes, así como sientes, vibras, y así como vibras, atraes. Miren ustedes de dónde viene todo el pensamiento, ¿no? La vibración significa cuando te va bien en la vida y atraes la abundancia, es porque todo viene del pensamiento. Trae un sentimiento, una emoción, y finalmente vas a tener esa vibración, esa atracción de todo aquello que tú consideras importante y que te va a hacer sentir mejor. Muy bien, ahí creo que queda todo. Siguiente, por favor. Llegamos al final. Efectivamente, muchísimas gracias, Jorge Espinosa, para servirlos, para agradecer una vez más al Ministerio de Salud y al equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo por esta oportunidad que me ha dado de poder llegar a todos ustedes y que sobre todo espero que puedan aplicar algunos de estos tips, de estas herramientas y que les haya podido servir para su vida laboral y personal. Muchas gracias. Si tienen una pregunta de repente, con gusto. Gracias. Gracias, Verónica. Gracias, Geraldine. Gracias, Muchas José. gracias, Jorge, por tu participación. Es importante rescatar que esta conferencia nos ha enseñado a tomar y controles, ¿no?, de los riesgos psicosociales presentes en nuestro entorno, no solamente en la parte laboral, sino también puede ser hasta en la parte familiar. Eso y esta gestión nos va a ayudar en nuestro día a día, ¿no? Bien, si hay alguna interrogante en el chat lo pueden hacer. Bien, para comentarles también que ahorita en breves le estamos mandando por el chat un link con un pequeño test a todos los servidores del MINSA. Pueden ingresar y desarrollarlo y serán para la constancia respectiva. ¿Sí? Sí, les comentamos que esta charla va a estar, se va a subir a la plataforma de capacitaciones de la Oficina General de Desarrollo de Recursos Humanos para que puedan ser también de nuevo revisadas. Bien, listo. Les envié el link. Por favor, si lo pueden abrir todos los servidores del Ministerio de Salud para
que lo puedan desarrollar y así ser acreedores a la constancia de participación. Va a estar abierto una hora ahí para que lo puedan desarrollar. Es simple, es simple, solamente vamos a ver cómo estamos, qué tanto hemos aprendido en esta capacitación y qué podemos reforzar. Jorge, algunas palabras últimas Sí, claro, para cerrar. claro, por supuesto, Cristian. Bueno, una vez más, agradecer a la iniciativa del Ministerio de Salud a través del equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la persona de la licenciada Liliana Changa, a tu persona, Cristian, y a todos los participantes, especialmente quienes han podido compartir esta experiencia, este intercambio, y que nos demos cuenta de que todos tenemos estrés en mayor o menor grado, ¿bien? O sea, no tratemos también de suponer de que la vida ideal es vivir sin estrés, porque eso sería como decirles algo que no es real. Lo real es que todos tenemos un grado de estrés. Lo que tenemos que aprender es a entender dos cosas, que el estrés es consecuencia del tipo de acciones, de vida que estamos llevando, y que además no es malo, o sea, el estrés per se no es malo. Lo malo es no saber manejar el estrés, no tener control, sino dejar que nos controle. Y para ello nosotros tenemos que tener cierta dosis, cierta cuota de inteligencia emocional y el manejo de algunas herramientas de autoayuda y sobre todo manejar y trabajar mucho en el autoconocimiento y la autorreflexión. Cuando estamos bien alineados en esos aspectos, va a haber estrés, pero vamos a estar preparados. Es como la tabla de surf en un mar movido, ¿no? Si van a venir problemas, van a venir circunstancias, van a venir cambios inesperados, incluso de todo índole, ¿no? A nivel sanitario como el COVID, a nivel político, en todo sentido. Y nosotros tenemos que saber manejarnos ante contextos cambiantes y volátiles y complejos y ambiguos, ¿no? Pero teniendo algunas herramientas, por lo menos, y con mucho autoconocimiento, todos podemos librar de una manera más óptima lo que llamamos estrés. Y nada más, y simplemente desearles a todos los trabajadores, colaboradores del Ministerio de Salud y de todas sus direcciones que están presentes, que sigamos hacia adelante, porque la vida sin estrés no sería vida también. Así que hay que nada más trabajar en ello y adelante, y a seguir. Gracias.